porque Dios es, hermano, el que nos da la oportunidad de que cada día usted y yo, hermano, nos levantemos, nos pongamos en pie para ver la misericordia de nuestro Dios. 3:16 de segunda carta de Timoteo. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Dios. Nos vamos puede sentarse y nos vamos, hermanos, allá a Génesis. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Génesis. Aleluya. Poderoso Dios. Capítulo 38. 38. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Por los hermanos nuevos, hermano, este día es un día de oración y aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Vamos, los días martes estamos orando, hermanos, y estamos yendo por la Biblia capítulo por capítulo. Venga, hermano. Si Cristo nos halla, hermano, a medio andar, gloria a Dios. Nos halla en el camino. ¿Verdad? Pero si no, hermano, concluiremos la Biblia y Dios sabrá, hermano, por dónde nos va a llevar. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Siempre con el propósito de escudriñar la palabra del Señor. Capítulo 38 del libro de Génesis. Amén, hermano. Dice su palabra: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y vivió y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó la vida. Entonces, y Jehová le quitó y le quitó Jehová la vida. Y tomó entonces Judá, el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a su hermano, a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó
y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una perla, una prenda, hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada por ella. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas prendas, estas cosas, estoy encinta.
También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, habían gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano, el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te ha abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amén. Hasta allí, hermano, leemos este capítulo. El capítulo 38, hermano, del libro de Génesis. Amén. Nos hemos dado cuenta, hermano, de la actitud de Judá y Tamar. En cierta ocasión, hermano, alguien expresaba en relación a este capítulo el nombre de Judá y le daba una interpretación de Judas. ¿Verdad? La Biblia, hermano, es de estudiarla cuidadosamente. La Biblia es de tomarle en cuenta, hermano, aún los signos que en ella hay. Entonces, acá la Biblia está hablando de Judá, no está hablando de Judas. ¿Verdad? Se parecen los nombres, pero no son lo mismo ni el mismo. ¿Verdad? Un puntito, un acento hace la gran diferencia de lo que se refiere. Por eso es que no podemos ignorar, hermano, nosotros lo que la palabra nos enseña, porque la misma palabra dice que el cielo y la tierra podrán pasar, pero de la palabra del Señor dice que no pasará, pero ni una tilde tan siquiera. ¿Verdad? Ni una tilde. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, de la actitud que Judá tiene delante de sus hermanos, fue una actitud, hermano, dice que la palabra relata que dice que Judá se apartó de sus hermanos. Judá se apartó de entre sus hermanos y dice que salió a un lugar, hermano, donde estaba un varón adulamita que se llamaba Ira. Entonces, cuando este llega a aquel lugar, cuando la palabra menciona adulamita, hermano, se refiere a ciudadanos de Adulán. Y por eso menciona adulamita, porque son hermanos de ese lugar, hermanos de Adulán. Entonces, cuando nosotros vemos que este llega a ese lugar de Adulán, Judá llega a ese lugar, dice que allí él vio, dice, a una hija de un varón llamado, ¿cómo se llama este varón? No. Ahí está el nombre. ¿Cómo se llama? Súa. Entonces este ve a la hija de Súa.
y dice que la tomó por mujer y empezó a concebir. Siempre hemos dicho, hermano, que la separación que no va de acuerdo a la palabra del Señor trae consecuencias. La separación, las actitudes, hermanos, que se toman, hermano, en contra de la palabra del Señor. Es decir, hermano, si yo me separo de entre de ustedes y no voy de acuerdo con la palabra del Señor, posiblemente, y no es que posiblemente, sino, hermano, que indudablemente en mi caminar van a existir consecuencias. Porque todo, hermano, movimiento que nosotros debemos hacer, en primer lugar, hermano, debe de ir en el orden de Dios, en el orden establecido por la palabra del Señor. Entonces, estos varones, hermano, actuaban muchas veces, hermano, sin consultar a Dios la actitud, hermano, que ellos iban a determinar. Por eso es que es necesario que cuando nosotros determinemos, hermano, o tomemos una determinación, es necesario que primeramente vengamos a consultarle a nuestro Dios. Si es correcto lo que usted y yo estamos haciendo o no es correcto lo que estamos haciendo. Pero no solamente, hermano, se trata de consultar. Porque hay quien, hermano, que dice, no, si yo ya le consulté a Dios. Pero no basta solamente el consultar, sino que hay que esperar qué es lo que Dios va a decir. Aleluya. Hay que esperar la respuesta de Dios. Porque no vamos a solamente decir, Señor, ¿qué dice si me voy para allá? Amén. El domingo se está despidiendo y ya va para otro lado. ¿Será de Dios eso? ¿Será determinación de Dios? No, no es una determinación de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos de hacer las cosas, hermano, en el debido orden. Porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que nos está viendo a cada uno de nosotros, en un Dios que está escuchando nuestra súplica, nuestro clamor, nuestra oración, en un Dios, hermano, que en el momento que nosotros le clamamos, Él responde a nuestra súplica. Entonces, por lo tanto, hermano, no debemos ignorar, hermano, a lo que Dios va a responder a cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces, hermano, la determinación de Dios es la que nosotros no la esperamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, lo que Dios va a determinar no va con lo que yo quiero hacer. La determinación de Dios no va de acuerdo con lo que yo quiero hacer. O sea, en esto, hermano, nosotros, nos guste o no nos guste, debemos hacer lo que Dios nos manda hacer a nosotros. Nos guste o no nos guste. La determinación de Dios es la primera que usted y yo debemos, hermano, tomar. Entonces, Judá se va, hermano, y empieza a tomar una de las hijas de los cananeos. ¿Usted se recuerda de dónde dependen los cananeos? ¿Quién puede mencionar de dónde dependen los cananeos? ¿Específicamente de quién? De Can. De Can. De allí depende, si ustedes se recuerdan que vimos quiénes eran los hijos de Noé, ¿verdad? Entonces, se toma a uno de los hijos de los cananeos que dependen de Can. ¿Quién era Can? ¿Usted sabe cuál fue la actitud de Can ante Noé? Fue una actitud, hermanos, que no fue agradable ante Noé. Dice que Can fue, hermano, el que descubrió la desnudez de su propio padre. Aleluya. Can fue el que descubrió la desnudez de su propio padre cuando su padre estaba, hermano, en condiciones no conscientes.
no conscientes. Mas sin embargo, sus otros dos hijos, hermanos, dice que procuraron cubrir la desnudez de su padre. Entonces, la actitud de Can no fue buena. Por lo tanto, Can mismo, hermano, o Noé mismo, declaró maldición sobre Can. Gloria a Dios. Y le dijo que iba a ser maldito por la actitud que Can había decidido determinar o había hecho. ¿Ah? Ya, hermano, hasta el nombre, hermano, ya a los de Can, hermano, más adelante se llaman Canaán. Entonces, cuando nosotros vemos que aún, hermano, la descendencia de Can era una descendencia, hermano, que había sido maldecida. Y le dice, y serán no solamente él, sino, hermano, que las generaciones venideras estaban, hermano, maldecidos por su propio abuelo. ¿Ah? Entonces, por eso es que más adelante, usted ve, hermano, ahora en este tiempo, cuando Judá se desprende de sus hermanos y va a tomar, hermano, una de las hijas de los cananeos. El primer hijo que tienen estos dos, Judá y la hija de los cananeos, ¿cómo se llama? Se llama Y en el versículo 7, lea cómo dice en el versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Y le quitó Jehová la vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, hermano, y nos dice a nosotros como hijos de Dios, que nosotros no debemos unirnos en yugos desiguales. En yugo desigual. Gloria a Dios. Es decir, nosotros, hermano, un hijo de Dios no puede, hermano, juntarse con una, hermano, mundana. Bendito Dios, aleluya. Con alguien que no ha conocido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. ¿Ah? Las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Es decir, aquel que quería hacer lo bueno, de repente, hermano, por vivir con aquellas prácticas incoherentes a Dios, de repente va a tener la tendencia a estar más, hermano, más tendido a hacer lo negativo o lo malo. Porque cuando usted y yo desobedecemos a Dios, no hay respaldo de Dios. No hay cobertura de Dios. Entonces, cuando usted y yo caminamos, hermano, en obediencia a la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, entonces usted y yo tenemos el respaldo divino de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está cuidando día tras día. Él nos está, hermano, sosteniendo día tras día en el caminar que llevamos paso a paso. Amén. Entonces, esto, hermano, dice que era malo delante de los ojos de Jehová. Muchas veces, hermano, los resultados de estas actitudes, hermano, equivocadas o erradas, traen, hermano, afrentas, traen desconsuelo, traen inconformidad. Aleluya. Traen, hermanos, consecuencias diversas. ¿Cómo usted y yo, hermano, sabiendo que usted y yo tenemos un hijo, hermano, malo, sabiendo que tenemos un hijo, hermano, desobediente, y máximamente, hermano, un hijo, hermano, que hace lo malo delante de Jehová?
¿Cómo vamos a estar, hermano, felices por eso? ¿O quién estaría feliz, hermano, si alguien tuviera un hijo que viviera, hermano, maldiciendo a Dios? ¿Ah? En primer lugar, nosotros como padres y conocedores supiéramos que eso está malo. Supiéramos cuál sería la consecuencia si Cristo viniera y hallara a esta persona así, de esta manera. Para mí no fuera felicidad tener un hijo así de esa magnitud. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaría yo haciendo? Hermano, viviría quizás, hermano, preocupado por aquella situación. ¿Ah? Sacrificándome más todavía para que Dios tenga misericordia. Y si Dios quiere, hermano, y lo transforma, pues gloria a Dios por ello, porque aquel joven, hermano, ha hecho el cambio, o Dios ha cambiado, hermano, el caminar de esta persona. Gloria a Dios. Pero entonces, la situación que vivía Judá no era una situación agradable. Pero ¿sabe por qué había sido? Por haber, hermano, tenido la tendencia o tomado la determinación, en primer lugar, de separarse de sus hermanos y después tomar mujer de las hijas de los cananeos. Alabado Dios. Poderoso Dios. En cierta ocasión me expresa una persona y me dice: no, yo voy a ir y me la voy a ganar para Cristo. Déjeme decirle que eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué fue lo que pasó? De repente hasta él andaba afuera. El que se la iba a ganar para Cristo, se lo ganaron a él. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Es lo que decimos, hermano, que muchas veces las actitudes negativas, hermano, corrompen lo bueno. ¿Ah? Corrompen lo bueno. Por eso es que Dios, hermano, nos expresa y nos dice, hermano, que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual. Aleluya. Sino, hermano, siempre apegado al orden de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si muchas veces, hermano, porque la persona, hermano, no tiene paciencia para esperar lo de Dios, lo bueno de Dios. Ah, por eso es que suceden muchas veces estas situaciones. Otras veces, por no acudir al consejo. Aleluya. Ah, no acudir al consejo de sus padres. La situación hubiese sido diferente si este Judá hubiese acudido a aquellos que podían aconsejarle. Pero si usted y yo nos damos cuenta, para estas cosas, hermano, casi no nos gusta buscar consejo. Aleluya. ¿Ah? Para tener una novia, para conseguirse una novia, hermano, el joven solo la vio y dice: aquella va a ser. En primer lugar, no comenta o no trae esto a Dios para ver si esto, hermano, será bueno o no será bueno. ¿Ah? Es raro el joven, es raro el varón, hermano, que determina tomar las cosas, hermano, por el orden de Dios. ¿Ah? Hay jóvenes, hay hermanos, personas que hacen todo, hermano, bajo el orden divino de Dios. Gloria a Dios. Ah, y por eso es que nosotros, hermanos, vemos muchas personas, hermanos, que acudieron a tomar determinación equivocada. Muchos de ellos, hermanos, están en fracaso, aún en la palabra del Señor. Ah, hay ejemplos, hermanos, de personas que tomaron hijas, hermanos, de otros pueblos. Por ejemplo, Sansón. ¿Ah? ¿Ustedes se recuerdan de lo que le pasó a Sansón con Dalila? ¿Ah? No eran hermanos del mismo pueblo. Aún sus padres lo aconsejaron: hijo, pero si aquí entre tus hermanos hay mujeres,
Pero Sansón dijo, no, es que aquella mujer es la que yo quiero. Entonces, por atender a sus propios deseos y no atender el consejo de sus padres, Sansón terminó con los ojos de fuera, ciego, dando vuelta. Mira, lo tenía, hermano, moliendo en el molino. Gloria a Dios. Y usted sabe cuál fue el fin de Sansón. O sea, por una determinación equivocada. Entonces, cuando nosotros vemos las determinaciones equivocadas, hermano, traen consecuencias muchas veces lamentables, fatales, que no están, hermano, conforme, o muchas veces no estamos conforme, hermano, con lo que hemos obtenido. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, que muchos de nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Dios fue bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermano, actuamos sin contar con Dios. Pero aún así, Dios nos dio una esposa buena. Dios a las hermanas les dio un esposo bueno. Para poder, hermano, caminar en este camino. No porque quizás, hermano, practicamos o obedecimos a un 100%. No. Sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios puso, hermano, a cada uno de nosotros en su lugar. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esta situación, Judá, hermano, era uno de los hijos ¿de quién era hijo Judá? De Jacob y Lea. De Jacob y Lea era, hermano, hijo Judá. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esta situación, Jacob, hermano, era un personaje que había sido bendecido. A Dios lo había bendecido grandemente. Entonces, cuando este hermano, por consiguiente, había sido bendecido, por consiguiente, hermano, la descendencia de él era bendecida también. Los descendientes eran benditos. Pero como hemos dicho en ciertas ocasiones, la bendición, hermano, no abarca cuando la persona ya es libre de determinar sus actitudes. Y si la persona actúa, hermano, en contra de la palabra del Señor, el hecho de que haya sido hijo de Jacob no quiere decir que Dios, hermano, no lo va a tratar. Aleluya. El hecho de que haya sido hijo de Jacob no quiere decir, hermano, que Dios lo iba a continuar bendiciendo y aunque fuera rebelde. Entonces, Dios, hermano, muchas veces nosotros hemos experimentado cómo Dios ha venido tratando con cada uno de nosotros. Cómo Dios ha venido, hermano, teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Dios ha venido, hermano, glorificándose. Y muchas veces, hermano, aún el privilegio que Dios nos ha dado es por misericordia. Amén, hermano. El privilegio que yo tengo es por la misericordia de Dios. El privilegio que mi hermano tiene es por misericordia de Dios. El privilegio que usted tiene es por misericordia de Dios. El privilegio que cada uno de nosotros tiene es por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Entonces, por lo tanto, hermano, nosotros no podemos vivir, hermano, envaneciéndonos, engrandeciéndonos. ¿Sabe por qué? Porque por la misericordia de Dios, usted y yo seguimos, hermano, desempeñando lo que Dios nos permite. Aleluya. Muchas veces, hermano, hay quien que por estar sentado en una silla, hermano, piensa, hermano, que ya Dios va, hermano, a seguir bendiciéndolo y aún teniendo actos de desobediencia.
Saúl, hermano, era un hombre que Dios le había dicho, Jehová le había dicho, tú eres el rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. Pero más tarde, a causa de la desobediencia de Saúl, Jehová le estaba diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es cierto, ¿verdad? ¿Ah? Por causa de una desobediencia. Amén. Por causa de actitudes, hermanos, que iban en contra de la palabra del Señor. O sea, el que nosotros, hermanos, tengamos, hermano, el favor de Dios, el privilegio de Dios, no quiere decir, hermano, que ya yo, hermano, soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Ah? No. Hermano, yo debo de hacer lo que la palabra del Señor me está, hermano, llamando a hacer, hermano, conforme a la voluntad de Dios. ¿Ah? Sí, pues a muchos no nos gusta esto, hermano, que nos digan esto. ¿Ah? Pero esta es la verdad. ¿Ah? Esta es la verdad, esta es la realidad de las cosas. Cuando Dios nos afrenta, cuando Dios nos llama, hermano, a la verdad, hermano, es cuando, hermano, eso es lo que nosotros debemos de tomar. ¿Ah? Lo que Dios nos está llamando a hacer, para que no nos guste, mi hermano, tenemos que hacerlo. ¿Ah? Judá determinó irse. Y por irse fue, hermano, a caer donde no debió. Empezó a tener, hermano, hijos, y su primer hijo era malo. Era malo. ¿Ah? ¿A quién le va a gustar que le digan que su hijo es malo? ¿Ah? A nadie. O sea, para mí como padre sería una afrenta dura. Para cada uno de nosotros, hermano, como padres que somos, sería una afrenta dura. ¿Ah? ¿Cómo cree que se pudo haber sentido Judá cuando, hermano, su hijo era declarado de esta manera? Malo ante los ojos de Jehová. ¿Ah? No era una situación, hermano, agradable. Desde allí empezaba, hermano, Judá a sentir las actitudes de su acción incorrecta. Gloria a Dios. Las consecuencias de su actitud incorrecta. ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, hemos actuado mal delante de Dios? Muchas veces. Muchas veces hemos tenido actitudes, hermano, que no son las que Dios nos ha dicho. Amén, hermano. Así es. Aleluya. Muchas veces hemos tenido actitudes, hermano, que muchas veces han desagradado la comunión con Dios. Pero una de las cosas debemos de saber usted y yo, hermano, que cuando tenemos una situación así, debemos de saber asumir nuestras consecuencias. Aleluya. Debemos de saber asumir nuestras consecuencias. Porque muchas veces, hermano, nosotros caemos en el error y Dios, cuando Dios nos empieza a tratar, empezamos a decir, Dios, ¿y qué merezco esto yo, Dios? Muchas veces tenemos, hermano, el valor de afrentar a Dios mismo. ¿Ah? Ezequías, hermano, era un hombre que había caminado íntegramente delante de Jehová. Y cuando el profeta, hermano, cuando Dios le manda a decir a Ezequías, por medio de Isaías, del profeta Isaías, le dice, ve y dile a Ezequías que prepare su casa, porque esta noche se va a morir. El profeta Isaías llega donde Ezequías y le dice, Ezequías, dice Jehová que prepares tu casa, que esta noche te vas a morir. Y sale por el patio de la casa. Hoy, en lo que sale, hermano, Ezequías dice que voltea su rostro con llanto. ¿Ah? Con llanto, con lágrimas. Voltea su rostro a la pared y empieza a decirle a Dios, Dios, tú sabes que yo he caminado íntegramente delante de ti. He hecho lo que a ti te agrada.
Uy, hermano, decir esas expresiones delante de aquel que me conoce por dentro y por fuera, a mí es de cuidado. Gloria a Dios. Es de cuidado. Y se da cuenta muchas veces, hermano, que a veces el hombre en mentira y se presenta delante de Dios a decirle, tú sabes, Señor. Eso es de cuidado, hermano. Porque Dios no es juguete de nadie. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Si nosotros sembramos desobediencia, desobediencia vamos a segar. Sí, Señor. Si nosotros sembramos, hermano, pecado, pecado vamos a cosechar. Amén. Si nosotros, hermano, sembramos, hermano, quizás, hermano, obstáculos, pruebas, luchas en contra de otros, eso mismo vamos a cosechar nosotros. Por eso es que nosotros debemos procurar, hermano, siempre sembrar paz, amor, bondad, hermano, misericordia. Que nos ayude. Poderoso Dios. Pues sí, porque la palabra del Señor dice, hermano, que si nosotros queremos que los hombres hagan buenas cosas, hermano, para con nosotros, nosotros también debemos hacer buenas. Amén. Si nosotros queremos que nos den buenas dádivas, nosotros debemos dar buenas dádivas. Entonces, cuando este hombre, hermano, Ezequías voltea su rostro y le dice, he andado íntegramente delante de ti, ¿tú lo sabes, Señor? O sea, la situación era verdadera, lo que Ezequías estaba expresando. Porque Dios no le rechaza. Yo estoy seguro que si Ezequías hubiese sido mentira lo que hubiera estado diciendo, allí mismo se muere. Amén. Allí mismo se muere. ¿Sabe por qué? Porque estaba hablando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de saber que cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, a voltear nuestro rostro a tierra, hermano, y a derramar nuestras lágrimas a este lugar, no las venimos a derramar delante de un hombre, delante de un pastor, delante de un no, las venimos a derramar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas a Jesucristo, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él está en este lugar. Dios dice que la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Poderoso Dios. Aleluya. Yo no puedo, hermano, estar hablando mentiras porque yo sé que aquí está Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Nosotros no podemos vivir, hermano, teniendo actitudes porque aquí está Dios con nosotros. Gloria a Dios. Con nuestros ojos carnales no lo podemos ver, pero sí podemos sentir por el Espíritu, hermano, que Dios está en este lugar. Amén. Podemos sentirle que Él cada día nos respalda. Y prueba de ello es que Dios me permitió levantarme esta mañana y estar en pie y estar aquí con ustedes en este lugar. Prueba de ello es que Dios, hermano, le permitió a usted, a cada uno de nosotros, nos permitió Dios, hermano, volver a contemplar nuestros rostros. Entonces, aquel hombre le dice que había caminado íntegramente delante de Jehová. ¿Tendré el valor yo de decir eso delante de Dios? ¿Tendremos el valor nosotros de decir eso delante de Dios? Pero ¿sabe qué? A eso nos está llamando Dios cada día. A que caminemos íntegramente delante de su presencia. A que caminemos en verdad delante de su presencia. A que caminemos con verdad delante de Él. A eso nos está llamando día tras día nuestro Dios. Entonces cuando nosotros vemos la actitud de Judá, era, hermano, similar a lo que Judá, hermano, tenía esa presencia. Pero a causa de su actitud, empezó a cosechar que su hijo le nació malo.
Y cuando decimos, hermano, malo, hermano, en el sentido sentimental ante Dios. Porque la Biblia relata que, hermano, era malo delante de los ojos de Jehová. O sea, la situación que se estaba viviendo era una situación, hermano, que cualquiera podría decir, pero ¿y que no es este el hijo de Jacob? Si Jacob fue bendecido, ¿y por qué su hijo está así? Y ese es uno de los errores que hoy en el mundo se ven. ¿Sabe por qué? Porque quizás el padre, hermano, puede estar, hermano, tratando de perseverar en este camino. Y viene el hijo y comete un error. Ya empieza, y este que no es el hijo del hermano fulano de tal. Y este que no es el hijo de la hermana fulana de tal. Entonces todos esos rumores, hermanos, se estaban, hermanos, viviendo en la vida de Judá. Aleluya. Él, hermano, era el joven primero. Oye, hermano, cuando nosotros, hermano, Dios nos permitió conocer nuestro primer hijo, nuestra primera hija, nos sentíamos felices. Nos sentimos, hermano, beneficiados, privilegiados, por lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando ya las cosas, hermano, se revierten? Ya, hermano, aquel gozo ya no es, hermano, el mismo como cuando nosotros recibimos esa noticia. Pero aún con todas esas cosas, hermano, Dios a cada uno de nosotros siempre va teniendo cuidado de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo viene, hermano, a nosotros hoy, dice que todas las cosas, ahora que hemos conocido a Cristo, son hechas nuevas. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Esa es una bendición y una ventaja, hermano, para la iglesia de hoy en día, para nosotros hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya nosotros aceptamos y conocemos, hermano, y le damos entrada a nuestro Señor Jesucristo, dice que todas aquellas maldiciones, todos aquellos pecados, todas aquellas consecuencias, dice que Él las borró. Y de aquí en adelante Dios empieza a formar una cuenta nueva. Y por eso es que muchas veces nosotros, hermanos, las hicimos en el tiempo pasado. Las hicimos en el tiempo pasado, nos portamos mal en el tiempo pasado. Aleluya. Pero por Jesucristo, ahora usted, ya no hemos cosechado algunas consecuencias. Ya no hemos cosechado, hermano. Hay quien, hermano, que robó allá en el tiempo pasado. Hay quien, hermano, que mató en el tiempo pasado. Pero ¿sabe por qué está con vida? Porque Cristo borró sus pecados. Amén. Y le dio una nueva vida, le dio un nuevo rumbo a la vida, hermano, que iba rumbo al matadero, rumbo a la desgracia. Él le dio una nueva vida y ahora libremente podemos decir: gracias, Señor, porque usted me libertó. Gracias, Señor, por darme la oportunidad. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar. Gracias, Señor, porque usted me ha salvado de esas consecuencias. Por eso. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, cuando en el corazón del hombre no hay arrepentimiento, todo aquello va empeorando más. ¿Sabe por qué? Porque Judá ya no pudo determinar con su hijo hacer. Dominar un hijo, hermano, que ya es, hermano, adulto, no se puede, no es fácil. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces,
Cuando Dios ve la incapacidad de nosotros como padres, entonces Dios tiene que meter mano. Y Aleluya. dice que Dios mató a él. ¿Ah? Dios mató a él. Le quitó la vida. ¿Ah? A causa de la maldad. Por eso es que nosotros, hermanos, Gloria a Dios. o los hijos, nosotros como hijos y nuestros hijos, debemos procurar la obediencia ante los padres. ¿Ah? Todos somos hijos aquí, hermano. Aquí hasta los adultos somos hijos. ¿Ah? Debemos de obedecer, hermano, y de procurar hacer lo bueno ante nuestros padres. Gloria a Dios. ¿Ah? No vaya a ser, hermano, que esto empiece a suceder de igual manera como sucedió con Judá. ¿Sabe por qué? Porque con la misma vara con que medís, con esa vas a ser medido y Aleluya. un codo más. ¿Ah? Si yo me porté rebelde o yo me porto rebelde, debo de saber que voy a cosechar rebeldía y no como la que yo hice, sino para ser un poco más peor. ¿Ah? Va a ser un poco más peor la situación. ¿Ah? Por eso vale más, hermano, que usted y yo nos propongamos obedecer a nuestro Padre Gloria a Celestial. Dios. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Honremos a nuestro Padre Celestial y seremos de larga vida sobre la faz de la tierra. Hermano. ¿Ah? Honremos a Jehová Dios de los ejércitos y usted y yo veremos cómo Dios nos va llenando de vida. Hasta que Cristo venga a levantar a su pueblo. Hasta que Cristo venga, hermano, a llevar a los suyos. Esto, hermano, tiene más profundidad. ¿Dónde, hermano, enfocarnos más? Esto solamente, hermanos, son retoques, hermanos, que le damos. Por eso nosotros estudiamos todo el capítulo, para que nosotros, hermanos, más adelante sepamos hasta dónde vamos abarcando. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos prediquemos también nosotros mismos con el resto que nos falta. Porque no de balde, hermano, la palabra, hermano, allá le dice al predicador, hermano, predicador, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Amén, hermano. Pues sí, porque muchas veces nosotros, hermano, solo venimos y decimos, hermano, esto es para ustedes, esto es para ustedes, esto es para los... ¿Y él? No, la palabra del Señor, hermano, esa abarca desde aquí arriba. Amén. A todos nos habla la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermano, entendemos esto, viera qué bendición hay cuando Dios nos permite, hermano, que aún nosotros sepamos entender las cosas. Cuando Dios, hermano, nos enseña a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermano, el predicador, hermano, prepara para este, prepara para este otro, prepara para este otro, para la hermanita también, para aquella otra. La palabra no es, hermano, para eso. Aleluya. La palabra es para que nos edifiquemos, nos hablemos, Dios nos hable a cada uno de nosotros, a todos por igual. La palabra del Señor no tiene excepción de personas. Dios mismo no tiene excepción de personas. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros, oiga, hermano, aún cuando un joven predica, un niño predica, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Alabado Dios. Sí, Señor. Lo terrible, hermano, es que cuando nosotros vemos, hermano, que el niño predica, nosotros no somos capaces de actuar como el niño también. Usted mira el niño que predica, hermano, o el niño que está escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha visto un niño usted que sale molesto cuando escucha la predicación?
Ahora preguntémonos cuántos adultos hemos salido molestos cuando la palabra nos habla. Aleluya. Poderoso Dios. Sí. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Amén, hermano. ¿Ah? Nos damos cuenta la diferencia que hay en cada uno de nosotros. Pero Jesús mismo dijo que el que no se haga como un niño no puede ver el reino de los Amén, cielos. hermano. ¿Ah? Entonces, hermano, día tras día la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Y cada día, hermano, Dios va dando a cada uno ese privilegio de poder, hermano, contemplar el privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Seámosle fiel a Dios y pronto coronaremos esta batalla. Amén, hermano. Cristo pronto viene a levantar a su pueblo y todo aquel que esté preparado es el que volará con él en la nube. Amén. Así es que vamos a dar al pastor con cada uno de